Hola jóvenes con espíritu, nos encontramos nuevamente para reflexionar, meditar, desmenuzar una segunda expresión de Jesús en la cruz. La primera expresión que habíamos meditado era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy vamos a meditar la expresión que el Evangelio de Lucas nos dice, nos narra, que en el momento en el que uno de los ladrones se da cuenta que estaba ya por morir, dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay una traducción que a mí me gusta y que quiero proponerles precisamente para hacer esa reflexión. Podría ser esta, cuando dice Jesús: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Esta expresión a mí me gusta mucho y ahora les voy a decir por qué. Después, el evangelista Lucas narra que Jesús, volviéndose a él, le responde: en verdad te digo, o también te aseguro, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son dos expresiones de dos justiciados, si nos damos cuenta, para hablar de este contexto. Dos caras de la misma moneda. Uno condenado justamente por la ley y otro condenado injustamente, precisamente por odios y por los sistemas, digamos, corruptos en ese momento, que querían el poder político y religioso. Y en ese momento en el que dos justiciados que se encuentran en el suplicio mayor de la cruz, digamos que revelan la propia verdad. El ladrón, manifestando su culpa, dice al otro ladrón, cuando le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro soldado, que conocemos como el buen ladrón, le dice: a ti no te da pena, no te da vergüenza de hablar de este modo. Nosotros estamos aquí justamente por lo que nosotros cometimos, pero ¿qué culpa tiene? Y es entonces donde él se da cuenta de el inocente que tenía de frente, y no solo, sino se da cuenta por la actitud y el modo de morir de Jesús. En ese momento estaba muriendo, que él era verdaderamente inocente. El ser humano revela su verdad cuando está a punto de morir. Dicen que los moribundos hablan verdaderamente cuando están muriendo, porque nos ponemos de frente a algo que existencialmente nos da miedo: la muerte. Y en ese momento el soldado se da cuenta que él, en su inocencia, es también alguien que está viviendo de otro modo su vida. Y es una propuesta. Obviamente todas esas reflexiones, claro que no se las hacía, pero él se da cuenta que él, de alguna manera, en su inocencia, lo puede conectar con Dios y reconoce en él, tal vez no el Mesías, pero sí reconoce a un santo, a alguien que en ese momento estaba sufriendo inocentemente y que en su actitud estaba revelando precisamente, digamos, a Dios, ¿sí? Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y es una expresión muy bella, porque es un reino totalmente diferente a lo que los demás estaban esperando. Un Mesías potente, un Mesías que cambiara la realidad política, un Mesías que cambiara todo el sistema social y que acabara con la pobreza. A veces precisamente puede ser que es el Mesías que nosotros mismos en ese momento estamos pensando. Un Mesías poderoso, un Mesías salvador, pero de los sistemas, un Mesías que pueda cambiar las cosas de manera rápida, un Mesías que se doblegue a nuestra propia voluntad. Pero el buen ladrón tiene la humildad de reconocer, y sobre todo, digamos, la verdad de reconocer a quien verdaderamente era el enviado de Dios. Y Jesús, en su exclamación, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, no le dice mañana, en el futuro. Él le dice hoy mismo.
Este hoy, yo quiero asimilarlo al hoy del Kairos. En griego hay dos tiempos: Cronos, que es un tiempo determinado y que se puede precisamente medir, es el tiempo que nosotros conocemos, y existe el Kairos, que es la hora de Dios, el tiempo de gracia. Es el momento preciso en donde Dios pasa, en el que Dios te mira. Y ese momento, ese hoy que le dice Jesús al ladrón, fue precisamente el momento de su salvación, o sea, el momento de su sanación total, porque le dice: estarás conmigo. Muchas veces en nuestra vida estamos conectados con el pasado, con el ayer, y estamos conectados con el futuro, con el mañana, y no vivimos el presente, el hoy que Dios pone en nuestras manos. Y el buen ladrón, precisamente, decimos, se pudiera decirlo así, arrebató precisamente de las manos de Jesús la salvación, porque aprovechó el momento preciso de liberación, el momento preciso de humildad, el momento preciso de arrepentimiento, o sea, de contrición profunda, de darse cuenta de que en ese momento no era momento para preocuparse y también de sus pecados de manera egoísta, porque a veces nos puede también suceder así. Dios tal vez ya nos perdonó, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos y ni aceptamos el hoy de Dios, la oportunidad de este instante presente para poder experimentar, para poder buscar modos nuevos y distintos a los que Dios nos está proponiendo. O estamos preocupados demasiado en el mañana, en donde a veces nos angustia porque queremos de alguna manera mantenernos aferrados a lo que nosotros queremos. Y entonces allí precisamente es donde se revela también nuestro egoísmo y en donde nosotros queremos hacer las cosas y llevarlas a nuestra manera. Y así olvidamos el presente de Dios. Muchas veces nos olvidamos del momento en el que Dios pasa. El buen ladrón se dio cuenta que de frente a él estaba el Salvador, o sea, el sanador y liberador de su vida. Y pues, como decía hace un momento, él le arrebató de las manos la salvación. Y esto nos asegura precisamente que en esos momentos en donde nosotros podemos experimentar cierta angustia, depresión, nos sentimos fatigados, cargados por culpa, nos sentimos como abrumados por pensamientos del futuro, Dios nos invita a pensar en ese Kairos: hoy estarás conmigo. Si nosotros nos damos cuenta que cada instante, cada momento que vivimos, Dios está con nosotros. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esa exclamación que Jesús le dice al buen ladrón? Detente un momento, respira conscientemente y profundamente y date cuenta que en ese respiro de vida está el Kairos de Dios. Lleva tu mano a tu corazón y siente los latidos de tu corazón, en donde tú no puedes decirle a tu corazón: deja de latir. En cada latido, ese corazón lleva sangre a tu cuerpo físicamente y al mismo tiempo lleva vida. Esos dos ejercicios o digamos acciones de nuestro cuerpo en cada instante nos están diciendo: estás vivo. Cada momento es un don de Dios, es un Kairos. Hoy eres diferente de ayer y hoy tú no puedes manipular ni puedes ser aquel que se apropia del futuro, sino abandónate. Y es lo que hizo el buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es reinar con Jesús precisamente, el saber abandonarnos en el hoy y tomar precisamente de manera consciente, libre y sobre todo confiada ese hoy de Dios que pasa, porque Dios te dará los medios y la inteligencia para poder encontrar lo que necesitas para poder decidir en tu vida.